Estimados vecinos y amigos de Hualpén, bienvenidos a nuestro programa Hualpén Libre. Hemos considerado importante retomar el diálogo con los vecinos de Hualpén y junto a ellos ser un medio que aporte a la visibilidad de las demandas y a los problemas de la comunidad toda. En este programa inicial pretendemos apoyar un tema inconcluso y en que los diversos actores de Hualpén parecen no encontrar la solución. Sin embargo, los vecinos involucrados sufren las incivilidades de la inseguridad, la falta de medidas higiénico-ambientales en una lucha casi en solitario. Punto 1. El origen y su contexto histórico lo abordamos de la siguiente manera. El caso de las poblaciones Villa del Triángulo y Nueva del Triángulo es un emblema en el conflicto socioambiental en Chile. Ubicada en la zona inmediata a la refinería Biobío de ENAP, los vecinos sufrieron por décadas episodios de contaminación, malos olores y emergencias ambientales. El convenio Hualpén-Suma del año 2015, tras intensas protestas y mesas de diálogo en enero del 2015, para lo cual se firmó un convenio inédito de relocalización entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, el Gobierno Regional del Biobío, la empresa ENAP y el municipio de Hualpén. El objetivo inicial era trasladar a 289 familias. Sin embargo, este programa no llega a buen puerto y se produce un cambio de estrategia. Originalmente se buscaba un terreno en Hualpén para trasladarlo todo junto. Sin embargo, ante la falta de terrenos con viabilidad técnica en la comuna, se cambió la estrategia a una relocalización individual y voluntaria. 2. El financiamiento y el nudo económico. El mecanismo funciona a través de un subsidio directo unificado para que cada familia busque y compre vivienda nueva o usada en el lugar que elija. El monto total asignado por vivienda es de 1.400 UF, financiado de la siguiente manera. ENAP financia 600 UF, el Ministerio de Vivienda financia 516 UF y el Gobierno Regional del Biobío 284 UF para conformar las 1.400 UF. En reuniones de alto nivel, como la citada entre el gobernador regional y el ministro de Vivienda de la época, uno de los grandes temas de discusión fue la necesidad de aumentar el subsidio, con el aumento del costo de la vida y el valor del suelo en el Gran Concepción. Las 1.400 UF se volvieron insuficientes para adquirir viviendas dignas, sin que los vecinos terminen endeudándose, lo que vulneraría el principio original del cobre. 3. ¿Cómo avanzó el proceso y los conflictos críticos? En balance de ENAP y el CERVIO dan cuenta de las cifras claves de este conflicto. Los relocalizados con un éxito parcial, de las 289 familias originales, 209 fueron relocalizadas exitosamente en sus nuevos hogares. El remanente, 80 familias que quedaron en el limbo, aquí radica el conflicto actual, 7 están en estudio de título, 32 buscan activamente casa. El grupo de resistencia o exclusión, un grupo de 31 familias, declinó participar o no firmó carta de intención. Y otras 10 no se inscribieron. Las tasaciones de la vivienda no pueden comprar hasta el desacuerdo con los modos. ¿Cuáles son los problemas apremiantes de hoy? Inseguridad y a medio de salud. A medida que las familias se van, las casas vacías son demolidas o quedan desocupadas. El presidente de la Junta de Vecinos, José Gutiérrez, y los residentes que se quedan han denunciado que el sector se convirtió en un pueblo fantasma, peligroso. Se han reportado colapsos de alcantarillado, microbasurales y de manera crítica el hallazgo de cuerpos al interior de viviendas abandonadas o en la vía pública, convirtiéndose una crisis habitacional y ambiental en una crisis de seguridad pública. El destino del suelo. Por resolución del Ministerio de Vivienda, la resolución exenta 493, una vez que todas las familias sean relocalizadas y las viviendas demolidas, el plano regulador de Hualpén debe modificarse obligatoriamente para prohibir para siempre el uso habitacional de ese suelo, destinándolo exclusivamente a zonas de amortiguación industrial.
La postura de las autoridades locales, el alcalde Miguel Rivera, ha considerado un discurso crítico tanto hacia los rechazos de NAP como hacia la falta de mantención del sector mientras dure el proceso. Ha acompañado a los vecinos exigiendo que la empresa eh, no haga oídos sordos ante el abandono urbano del barrio, casa a medio de demoler delincuencia. Ha presionado en el Consejo para que el proceso no se eternice a costa de la seguridad de quienes aún viven ahí. Por su parte, el Consejo Municipal, en las actas, como en las sesiones de los que podemos registrar, los concejales han manifestado su preocupación constante por dos vías: fiscalizar las patentes y operaciones de NAP y presionar para que el municipio exija mayor presencia policial en la zona del Triángulo, debido al foco de delincuencia en las propiedades abandonadas. Los vecinos del sector del Triángulo han convivido por cerca de 60 años de lo que significa vivir al lado de la refinería de petróleo y una industria petroquímica. Los olores, el ruido, para lo cual se acordó en el año 2015 la promesa del Plan Hualpén Suba. El núcleo del problema, la paradoja del subsidio. Explica cómo un subsidio de 1.400 UF que parecía la solución chocó contra la realidad del mercado inmobiliario y la falta de terreno. Dos, la zona de sacrificio, el drama urbano. La Junta de Vecinos Sobrevivientes nos recuerda y nos muestra la realidad de las casas a medio desarmar, la delincuencia y el reciente problema de seguridad, los hallazgos policiales en el sector. 3. ¿Qué pasará con ese terreno, el destino final como área verde y las lecciones que deja Hualpén sobre cómo el Estado y las empresas públicas gestionan el desplazamiento de comunidades? Para abordar este tema, solicitamos a la directora del Servio Biobío nos ayudara a entender cómo los vecinos deben continuar en esta lucha por el bien de ellos y toda la comunidad en el sector del Triángulo y de Hualpén en general. Bienvenidos a este nuevo formato de Hualpén Libre, que esperamos sus comentarios, aportes y críticas para poder mejorar y lograr el objetivo que es servir de medio para ayudar a los vecinos de Hualpén mediante este modesto aporte, lo que será el programa Hualpén Libre 2026. Bienvenidos. Estamos en una entrevista con María Luz Gajardo, es directora del Servicio de Vivienda de la región del Biobío y que tuvo una salida bien abrupta. ¿Cómo definirías tú eso, Mariluz? ¿Fue una falta de respeto del ministerio? ¿Cómo lo puedes catalogar esa salida? ¿Fue introspectiva? Y yo creo que, a ver, yo siempre he hecho dos distinciones entre forma y fondo. Yo, en términos de fondo, es decir, de que exista la normativa que permita que la alta dirección pública o que los funcionarios de alta dirección pública del primer nivel jerárquico puedan cesar en sus funciones por la pérdida de la confianza, eso es una cosa bien sabida, parte de la regla del juego, de ahí a que la opinión que uno tenga respecto de eso sea la que fuere, digamos. Yo creo que todo proceso de modernización del Estado, y si queremos realmente modernizar el Estado, tenemos que pensar en otra manera de allegar altos directivos públicos y garantizar a esas personas una cierta permanencia, no una dependencia de un gobierno, del cambio de gobierno, pero en fin, esa es otra discusión. En este caso en específico, efectivamente, yo creo que además de eso, la manera en que el estilo de este ministro, del ministro Poduje, la verdad es que es un estilo que, bueno, que después, a transcurrir de los meses, hemos ido conociendo, eh, pero yo creo que sí, creo que fue eh, sin ánimo de personalizarlo, digamos, con ánimo de personalizarlo, porque una cosa que me pasó a mí, eh, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tratarnos un poquito mejor entre nosotros, entre las personas que conformamos
una sociedad, sobre todo entre las personas que a los que nos interesa lo público. Y la verdad es que el ministro, ni conmigo ni con el resto de los directores, el resto de los directores de los servicios de vivienda y urbanización, todos ellos elegidos por alta dirección pública, fueron todos ellos despedidos la semana siguiente. Entonces, y de la misma manera. Y con el agravante además que a mí me pidieron la renuncia un jueves, lo que al menos me permitió despedirme de los funcionarios el día viernes, y al resto de los directores ni siquiera eso, fíjate. Así que la verdad es que guarden ni rencor, ni odiosidades, me parece que no vale la pena. Pero sí, yo creo que el ministro es un estilo, una manera de hacer gestión pública que no comparto en su forma, que me parece que nos hace daño. Pero bueno, ya pasó y así es. Y la verdad es que yo no lo habría hecho así. Pero así lo hizo el ministro Poduje y ya es agua pasada. Tú, entrando ya en el tema de lo que es la vivienda, en tu periodo de evaluación de la dirección del Servio y el impacto que tuvo en la región tu gestión, yo tengo una muy buena opinión tuya y obviamente Seguimos teniendo, sí, hay un problema con la te internet. escucho, sí, ¿Aló? ¿Me escuchas? ya. Sobre el tema de Sí, pero la, con internet. sobre el tema de la vivienda, a ver si tenemos una evaluación del trabajo la cantidad de casas que quedaron pendientes al término de tu periodo, porque al final vivienda se mide por la cantidad de viviendas pendientes. ¿Cómo lo definirías tú? A ver, yo creo que es bien importante, y yo no me voy a cansar nunca de elogiar la manera en que el gobierno del presidente Boric enfrentó el tema habitacional. Porque la verdad es que nosotros primero, a través del plan de emergencia habitacional, lo que contábamos eran viviendas terminadas o entregadas a las familias. Eso es bien importante porque en el fondo lo que estamos contando son techos. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque durante un periodo eh, era muy difícil poder cuantificar porque tú podías, y de hecho todavía es así a veces. Amigos, en la edición del video nos dimos cuenta que se nos bloqueó una parte, así que vamos a comerciales y volvemos inmediatamente. Un saludo. Marilu, en el final del gobierno pasado quedó, cuando tú sales de la dirección del Servio, hay una cantidad de viviendas que están pendientes para futuro. Entre ellos, obviamente, está el tema de lo que fue el tema de la reconstrucción, pero ¿cuál es tu evaluación de lo que falta por hacer? ¿Cuál sería el desafío? Mi opinión es que en materia de política habitacional y política urbana hay que mantener un norte similar. Eh, es decir, nosotros cuando digo nosotros, digo el Estado de Chile, el gobierno de Chile, tiene que ser capaz de fijar una política habitacional que implique entregar a cada familia una vivienda digna y adecuada. ¿Ya? Ahora, eso fue una cosa que a través del plan de emergencia habitacional se intentó, yo te diría, con énfasis que fueron bien claros en materia de política habitacional y también de política urbana, que tenía que ver con, primero, contar las viviendas entregadas o terminadas. Eh, es decir, cuando las familias tenían un techo digno y adecuado en el que formarse los ciudadanos y las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento eh,
la política habitacional ponía énfasis en entregar los subsidios. Y los subsidios no necesariamente significan vivienda. Bien lo sabe, por ejemplo, ya que estás en la comuna de Hualpén, todo el tema de la relocalización del triángulo de Hualpén, de las familias que allí habitaban y de las pocas que todavía allí habitan, eh, a esas familias tienen hoy día un subsidio y han tenido un subsidio durante mucho tiempo. Pero eso no significa que hayan logrado reubicarse necesariamente todas ellas, por otros problemas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, en primer lugar, por lo tanto, durante el gobierno del presidente Boric y a través del plan de emergencia habitacional, hicimos énfasis en entregar eh, viviendas terminadas a las familias. Eso fue lo que hicimos. Ahora, además, y yo te diría que los énfasis estaban dados también por otras cosas. Primero, porque se tratara de viviendas que estuvieran debidamente localizadas. ¿Qué es lo que nos pasa con la política habitacional hace ya bastante tiempo? Que nos cuesta encontrar, por el valor del suelo, la posibilidad de construir viviendas sociales en terrenos urbanos que estén adecuadamente ubicados. Y eso va formando ciudades segregadas, en donde los conjuntos de viviendas sociales se van construyendo cada vez más separados de la trama urbana, con todo lo que eso, los focos que puedes imaginarte, en todos los problemas que de ello derivan. Entonces nos encontramos con que los colegios llegan después que las familias, por ejemplo, con que los centros de salud llegan después de la familia, con que las familias tienen problemas de movilización, y eso es una cosa que hay que tratar de una vez por todas la política habitacional, de ponerla en el centro. Es decir, nosotros no podemos entregar viviendas sin un barrio. Y en un barrio la gente tiene que encontrarse, porque de esa manera es lo que vamos a poder efectivamente proveer a la familia de espacios de desarrollo. Entonces, de verdad que nosotros estamos bien orgullosos, por lo menos yo estoy bien orgullosa de lo que se hizo durante la administración pasada. De hecho, en la región se entregaron más de 26.000 viviendas, lo que implica que un 10% del, del déficit habitacional que se quería cubrir con las 260.000 fueron en la región del Biobío. Las políticas habitacionales requieren también de miradas distintas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en Hualpén y en viviendas dignas y adecuadas, tenemos que pensar en la conurbación urbana de la región del Biobío más relevante, bueno, la provincia de Biobío y la provincia de Arauco también, pero claramente la conurbación urbana de las ciudades de Talcahuano, Hualpén, Concepción, tienen que tener un trato como eso, como una gran zona urbana. Tú ya no puedes pensar solo en una comuna en términos de desarrollo urbano, por ejemplo. Entonces, de verdad que la política habitacional tiene que además hacerse en una profunda conversación con los alcaldes, por ejemplo. No podríamos concebir una política habitacional que no tuviera una conversación profunda con qué es lo que los alcaldes quieren en sus ciudades. Eh, pero no solo con el alcalde de Hualpén, con el alcalde de Talcahuano, con el de Concepción, con el alcalde de Penco. El caso de Tomé es un poco más particular porque Tomé tiene una identidad, está de alguna manera mirado como fuera del mundo más urbano. Chihuayante, misma cosa, está en ese mismo mundo urbano. Entonces yo creo que nosotros, o el gobierno del presidente Boric, tenía un plan de emergencia habitacional. Este plan de emergencia habitacional se implementó en todo Chile, tuvo un consejo, se puso énfasis en no solo en la entrega o el término de las viviendas, sino que también en la compra de suelo. Eh, y en definitiva, lo que a este gobierno le corresponde es también ser el espacio donde se pueda construir o continuar una buena política habitacional. Los números respecto del número de viviendas. A ver, respecto del número de viviendas a construir, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que no es lo mismo déficit que demanda habitacional. A ver si lo logro explicar.
si hay una familia, por ejemplo, o dos familias que viven hacinadas en una casa, en una sola casa, ahí hay un déficit habitacional, hay un hacinamiento extremo. Pero si hay una familia que muy legítimamente hoy día arrienda una vivienda y quiere comprar una vivienda, eso es muy legítimo, está muy bien. Esa familia lo que requiere es una nueva vivienda, pero eso es una demanda habitacional y hay que atenderla, por cierto. Pero sustancialmente, cuando uno elabora una política pública, tiene que pensar a dónde llega primero y cómo llega, con qué herramientas distintas llega. Entonces yo creo que hay que hacerse todas esas preguntas. No es fácil construir una política habitacional y yo creo que hoy día no estamos conversando lo suficiente de eso, porque no estamos conversando lo suficiente de las ciudades, de lo que queremos de esas ciudades, de qué queremos entregar, cómo construir una ciudad justa. Ya hablamos del derecho a la ciudad, por ejemplo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que las personas tengan derecho a una ciudad? Entonces son todas preguntas que yo creo que, más que preguntas, son cosas que una política habitacional debe contestar. De hecho, el plan de emergencia habitacional se prorrogó por parte del Congreso Nacional, eh, y se prorrogó la norma legal que le da sustento. Y uno lo que esperaría hoy día es que, bueno, que empecemos a hablar, que empecemos a ver cuál es la política habitacional de este gobierno. Cómo este gobierno va a construir o va a entregar o va a terminar un número de viviendas. Eso de verdad que yo he escuchado, como todo, cuestiones sueltas, compromiso un poquito en el aire, eh, y de verdad que yo creo que le hace falta una mirada de conjunto que no veo que hoy le estemos dando. Marilu, en el tema de tú hablas del proyecto de la relocalización en Hualpén y obviamente es un proyecto que de alguna manera fue exitoso, pero que tiene un porcentaje de viviendas que están sufriendo hoy día en la realidad. O sea, de las 298 hay 80 viviendas que no se incorporaron al proceso por distintas razones, pero hoy día están viviendo el problema de la delincuencia, el problema del abandono, el problema de la insalubridad, y tampoco podemos olvidarlo. O sea, tenemos que tener una respuesta para eso. ¿Cómo fue la visión final del gobierno y cuál del gobierno Boris y cuál es la propuesta que hubiera encabezado un tema como el que a ti te hubiese tocado ver, digamos? Porque yo creo que es necesario hoy día tener las distintas visiones de cómo enfrentar un tema que es tan complicado, porque estas personas requieren su casa, o requieren un espacio digno y no lo tienen, de verdad. A ver, mira, yo creo que es súper bueno, eh, y hacer un poquito de memoria. Todas estas personas, todas las familias que vivían en ese lugar, que es la zona buffer, o la zona de contención de la empresa de la ENAP, a esas Claro. personas obtuvieron un subsidio. Ese subsidio tenía tres fuentes, eh, o tenía dos fuentes en realidad de subsidio, y había otra manera de agregar una tercera fuente. En ese momento te estoy hablando antes del gobierno del presidente Boric, te estoy hablando del gobierno de la presidenta del 2016, estoy hablando del segundo periodo de la presidenta Bachelet. En ese momento, eh, el gobierno regional de la época puso recursos y se les entregó a esas personas un subsidio equivalente al subsidio de la clase media. Y además de eso, la empresa, ENAP, compraba el terreno o compraba el espacio en que estaba la casa y le entregaba un monto de unidades de fomento adicional. De tal manera que la persona tenía un subsidio de decreto supremo 1, excepcionalmente porque esas personas ya tenían una propiedad. Además le vendían esa propiedad a ENAP y con esos montos esas personas podían adquirir una nueva vivienda, nueva o usada, en Guatemala o en otra parte. Eh, ¿Qué pasó? Que muchísimas de esas familias optaron por esa solución. Pero quienes hoy están
están o todavía en ese mismo terreno, evidentemente lo que se produjo ahí fue algo que en su momento se veía como la peor de las alternativas, que es esta cosa de que nos quedan familias aisladas, donde antes tenías tú una población, hoy día tienes viviendas aisladas y, como dices tú muy bien, sometidas a riesgos de seguridad y a riesgos de mayor vulnerabilidad, supongo más enfrentados a situaciones como de delincuencia, problemas de la limpieza, etc. Entonces, por un lado, aquí hay un compromiso que tiene la empresa y que yo entiendo que no te va hacía un tiempo, pero lo último que se conversó, que tiene que ver con el diseño de un parque. ¿Ya? Porque eso también es importante. También, al margen de tener que hacerse cargo, buscar una solución para esas familias, también hay que buscar un destino para esos terrenos. No, esos terrenos no pueden quedar vacíos. Entonces, por ejemplo, yo hoy día, por cierto, desde fuera nomás, pero eh, desde, desde las cosas que se ha anunciado, por ejemplo, por este gobierno nos ha anunciado una, un programa público que domina el sitio Riazo y que plantea que puede construir áreas verdes. Bueno, ahí tiene mucho espacio, por ejemplo, para que se le pida que parte de esos terrenos que deben ser transferidos desde la ENAP a la municipalidad sean ocupados en esta política de sitio de Riazo, por ejemplo. Y yo entiendo que ENAP, además, iba a entregar un diseño de un parque en la idea de financiar ahí un parque público que sirva efectivamente de zona de amortiguación o de zona baja. Eso para el terreno, porque el terreno tiene que tener también un uso. Tú no puedes pensar en que vas a dejar ese terreno, porque se lo pueden volver a tomar, se lo vamos a encontrarnos en la misma situación con que nos encontrábamos en el año 2015-2016. Por otro lado, las familias que hoy habitan ahí, a esas familias se les renovó el subsidio durante todo el gobierno del presidente Boric, se les mantuvo vigente su subsidio, de modo que estas personas eh, pudiesen encontrar una alternativa. Se conversó y de hecho yo entiendo que ellos conversaron con la empresa, con la ENAP, para que la ENAP mantuviera la entrega de las unidades de fomento que por la compra del inmueble. Y en algún momento se planteó por las propias familias la necesidad de que el gobierno regional hiciera un mayor aporte, porque el mismo no puede hacer mayores aportes a sus tíos que ya están entregados, el gobierno regional aparentemente no tiene un mecanismo para hacer ese mayor aporte, no tiene un mecanismo institucional, me refiero. Así que hay que dar un poco en zona gris esta familia, pero yo creo que hay que hacer un trabajo con ellos de uno a uno, porque yo no veo hoy día que tú puedas pensar en cómo trasladar esa vivienda. Si yo entiendo que ahí lo que hay mayoritariamente es la voluntad de la familia de obtener una vivienda de características a veces similares a la que están viviendo, sea por metraje cuadrado, por número de integrantes de la familia, no sé, ahí caso a caso, que la verdad es que es bien difícil de desgranar. Así que la intención yo creo que debería ser, como de hecho yo entiendo que nosotros éramos parte de una mesa, pero durante el gobierno del presidente Boric, desde la delegación presidencial realizaban reuniones con esta familia. Claro, Pero el tema, como tú dices, en realidad no solamente el problema de los 80 personas que están viviendo en las casas, sino que además el problema para la ciudad, para la comuna de Hualpén, porque ¿qué se hace con el parque? ¿Cuál es el modelo de parque? ¿Qué tipo de características va a tener? Entonces también es un problema que va a resolver el problema de la seguridad, va a resolver el problema, o va a ayudar, a lo mejor no lo va a resolver, el problema de las incivilidades, como se llama hoy día, tan eufemísticamente, pero gente que va a botar basura, gente que hace cosas que son no tan adecuadas para la buena convivencia. Entonces,
Todo eso se va a resolver. Sin embargo, hoy día lo que yo escucho o he escuchado de los vecinos es que ellos estarían ya con un proyecto que fue la idea original del programa, era sobre comprar un terreno y entregarle ese terreno para que ellos pudieran... pero eso creo que son conversaciones con el ministro. No sé si serán, tendrán realidad, no tengo fundamento para hacerlo, solo lo que escucho a los vecinos y ellos están bastante ilusionados con ese tema. Y por lo tanto, no sé si tú tienes alguna información respecto de eso en el off record, por ejemplo, del pasillo, porque nosotros no tenemos acceso a los documentos oficiales, pero eso es lo que te preguntaría si tienes alguna información. A ver, yo no tengo ninguna información. Yo creo que lo peor que uno puede hacer cuando nos encontramos en estas situaciones es volver a levantar expectativas. Yo recuerdo haber buscado, se buscó con mucho ahínco la compra de un terreno. En algún momento el arzobispado tenía un terreno eh, Sí, al lado de la que lo ciudad quiero del hacer niño. una niña. Sí, eso me ¿Te acuerdo. acuerdas? Sí, Bueno, eso lo levantamos con mucha fuerza. Finalmente no se llegó a acuerdo. Hubo oposición de los propios vecinos del sector de la exacto. ciudad del Niño. De los René eh, Schneider pelearon mucho por eso. Muchísimo. Entonces, yo creo que, a ver, ellos hoy día, los vecinos hoy día tienen en su mano un subsidio que no han aplicado. Tienen, yo no sé si ENAP, yo entiendo que, por lo menos lo último que yo conversé con ENAP mientras uno estaba en el cargo, era que ENAP quería cerrar el Guatensuma, que es el convenio que da origen a todo este tema. Y por otro lado, yo sabes lo que quería o quería a nivel de conversación, es que yo no detendría el proyecto del parque por estas 80 familias. A ver, tú puedes empezar parcialmente, porque lo peor que podemos hacer como ciudad de Coalpé es mantener la situación en un status quo hasta que pase algo tan grave que todo el mundo tenga que hacer las cosas de una manera precipitada. Entonces yo creo que hoy día debería la ciudad, la comuna, preocuparse de sacar adelante el proyecto de parque. No, yo no me acuerdo exactamente el número, yo creo que es un poco inferior a 80 el número de familias que estaban ahí. Sí, 80 lo que quedan pendientes, sí. Claro, De los la cuales hay solución, 30 que no quieren ninguna acción, digamos. Hay 30 que están claro, negociando, están viendo temas, pero claro, es que esto te va a suceder siempre cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones tan masivas o clientes. No, no, yo creo que no. eh, Cada familia es un mundo distinto y yo creo que las personas debemos respetar eh, las voluntades de la familia, entendiendo que las alternativas en algún minuto cesan de estar, digamos. O sea, yo se le pone a disposición una solución alternativa que puede perfectamente no cuadrar con lo que ellos esperan, ¿ya? Pero aquí, mira, se excepcionó a toda la familia de la tenencia de una vivienda. Tú sabes que los subsidios habitacionales se otorgan una sola vez y tú tienes una sola vez derecho a subsidio. Y esta población tiene su origen en viviendas también de origen social muy antigua. Entonces se volvió a entregar un subsidio a todas las familias. Se le excepcionó también de los requisitos de, de vulnerabilidad social, ¿no? Ya, en ese tiempo tiene acceso a la ficha, hoy día lo que conocemos como registro social de hogares. O sea, hemos, se ha buscado y si hoy día las familias están conversando con la posibilidad de realizar un proyecto solo para ellas en un terreno que les acomode, bueno, maravilloso y bienvenido sea. Pero en la ejecución de un proyecto, tú tienes que pensar que toma, por lo menos, un proyecto de vivienda toma entre 24, yo siempre decía entre 24 y 48 meses, eso te demora más o menos entre 24 y 36 meses en sacar adelante un proyecto de vivienda. Las características de las viviendas que se construyen en el marco de un proyecto de vivienda tienen determinadas características
qué es lo que el Ministerio de Vivienda puede financiar. Entonces, yo creo que es un tema de que hay que hacerse cargo, las familias tienen que seguir conversando, eh, no levantar expectativas y que realmente no hay una solución, porque si no vas a mantener la situación de fragilidad de esta familia en esos terrenos y por otro lado ponerle el acelerador a fondo a tener un destino diseñado para esos terrenos, porque si no vamos a tener un foco de delincuencia y de inseguridad en la comuna permanente, digamos. No, no basta con la salida de la familia. Aquí hay que preocuparse de urbanizar y poner al servicio ese terreno de la ciudad. Claro. Marilú, entendiendo que este es un gran tema, también hay otros temas en Hualpén, en el tema de la vivienda. Hay unos comités que han sido bastante espectaculares, pero no sé si tú tienes datos el conjunto habitacional que se armó con el comité aquí detrás, frente a Sagrados Corazones. ¿Cuánta gente de esa se involucró, gente de Hualpén, o era gente de toda la región? Porque habitualmente estos comités no son territoriales, son regionales y por lo tanto postula gente de todos lados. Entonces, desde el punto de vista de la mirada de Hualpén, los dirigentes son de Hualpén, trabajan en Hualpén, pero ¿qué me puedes contar de ese proyecto que aparentemente resolvió el problema a mucha gente? Pero ¿de dónde viene, cuál es la metodología que el Ministerio de Vivienda tiene para instalar esa gente o para acogerlo? A ver, hoy día lo que primero sucede cuando las personas se reúnen en un comité de vivienda, ¿ya? Yo te voy a contar cómo se hace hoy. No voy a emitir un juicio de valor, porque yo creo que se pueden emitir juicios respecto de si es lo mejor o no es lo mejor. Pero así sucede hoy y y así se construyó este comité, eh, estas viviendas a las que tú haces alusión, que son departamentos que quedan fantásticos, ¿no? Son de un primer nivel de calidad, pero sí, a ver, las familias se reúnen en un comité de vivienda, tienen su personalidad jurídica propia, hacen los trámites correspondientes, encuentran un terreno, normalmente adquieren ese terreno, normalmente digo porque eh, en el caso del comité de vivienda del que estamos hablando, el terreno era del CEP. Las familias que integran ese comité deben cumplir requisitos generales, en especial, primero ser familias, no se aceptan en general personas solteras, o sea, personas solas, más que solteras, solas, excepto en el caso de los adultos mayores y en el caso de la persona con ascendencia de pueblos originarios, que estén registrados con nadie, que también se acepta que pueda ser sola. Estas familias tienen que estar todas ellas, o la gran mayoría de ellas, dentro del 40% más vulnerable, sin perjuicio de que puedas tener familias que estén fuera de ese 40% para llegar hasta el 60% y que sean parte de este comité que tiene una directiva y la directiva es elegida por las propias familias. Son las propias familias quienes buscan una entidad patrocinante que se llama, una EGI se le decía antes, hoy día son una entidad patrocinante, que son empresas que reciben y que orientan, reciben a las familias, las orientan y le realizan todos los trámites relacionados con, levantan un proyecto y realizan todos los trámites relacionados con el terreno. Una vez que está el terreno, que está el proyecto, ese terreno y ese proyecto es aprobado por el Servicio de Vivienda de Urbanización. Nosotros siempre decíamos, y que desde qué perspectiva, desde la perspectiva social, es decir, que las familias cumplan con los requisitos, desde la perspectiva técnica, es decir, que los departamentos, las casas que se van a entregar, tengan todas las condiciones constructivas y desde la perspectiva urbana, es decir, que cumplan con todos los requisitos del plan regulador, con todos los requisitos correspondientes. Una vez que todo eso sucede, el comité entra a un proceso de concurso
en donde todos los proyectos que se encuentran en la misma condición ingresan a lo que se llama el banco de proyectos, obtienen su aprobación, se califican, así se dice en complicado, ingresan a este banco de proyectos y quedan listos para ser financiados. Eso es lo que sucedió con el comité de Nuestra Señora, nunca me acuerdo, tiene un nombre religioso. Mónica. No, pero el comité tiene un nombre, Ya. o sea, el comité tiene un nombre, el proyecto tiene un nombre religioso, Ya. que en este momento no recuerdo. Y una vez que obtienen su subsidio, se firma un contrato. Bueno, la entidad patrocinante y el comité tienen un contrato. Pero además se firma un contrato con una constructora determinada que es quien saca adelante y construye este proyecto. Y se paga el proyecto con los subsidios de las familias, más los subsidios que se le han entregado, más los ahorros que las familias tienen. Así es, así funciona el sistema, así estas familias encontraron y lograron sacar adelante su proyecto y sus viviendas. La pertenencia a una determinada comuna, si bien por lógica en general, si el proyecto es de Hualpén, hay muchas familias de Hualpén, pero no es obligatoria. Como tú bien dices, pueden haber familias de otros comités, sí, eso te puede suceder. Te puede suceder que haya familias que son de otros lugares y que se vienen a vivir a estos proyectos porque eran parte del comité. Sobre todo, como lo decíamos hace un ratito, que cuando tú tienes una trama urbana, o sea, hoy día tú vives en Hualpén, pero puedes trabajar en Concepción, Claro. tus hijos van a Talcahuano a estudiar. O en San Pedro. O a San Pedro, etcétera. Entonces la trama urbana no se desarrolla en una sola comuna. O sea, la gente no desarrolla su vida toda necesariamente en una misma comuna. O sea, mucha gente, yo por ejemplo vivo en Chihuayante y trabajo en Concepción. Entonces no soy penquista o soy chihuayantina. Bueno, soy un poco las dos cosas, ¿no? Entonces, eso nos sucede también en proyectos, además, en este caso, en este proyecto en particular, la ubicación que tienen los departamentos es magnífica. Entonces, me imagino yo que hay familias que no son de Hualpén y que, sin embargo, se han trasladado a esa vivienda. Así como puede suceder que haya muchas familias que, siendo de Hualpén, no sé, vayan a San Pedro a tener vivienda o puedan haber encontrado vivienda en Chihuayante, etc. Y uno de los problemas para construir viviendas también en estos centros urbanos es el valor del terreno, y eso es lo que hace inviable muchas veces muchos proyectos. Construir viviendas en la trama urbana de las grandes ciudades es cada vez más difícil por eso, porque el valor del suelo es muy, muy alto. Así es, pues. Me quedan muchos temas que tratar contigo, pero en realidad el tiempo no nos ayuda mucho. Se me ocurre el tema vivienda para los jóvenes, el tema del afinco, que es un mercado para la clase media. No sé si me puedo hablar ahí, pero muy resumido ya para no extendernos en el tema sobre esos dos temas para cerrar. Dos temas. Yo creo que, Los jóvenes y finco. Sí. A ver, yo creo que hay que, y yo siempre he pensado que en el caso de los jóvenes, tú tienes que plantear que lo que los jóvenes están pensando no necesariamente es en una vivienda para toda la vida. Que Claro. tú entregas, el subsidio se entrega una sola vez durante la vida de una persona. Entonces, tú tienes que pensar que esos jóvenes deben tener la suficiente capacidad de ahorro para poder acceder a una vivienda, ¿ya? Porque tú tienes que pensar que esas familias tienen que ahorrar, ¿ya? Ahora, yo sé que lo que te estoy diciendo es que, y el problema que tenemos hoy día, fíjate que no es el ahorro por los jóvenes, es el acceso al mercado financiero. Ese es el problema. Ahora, el tema de la vivienda para la clase media es el mismo problema. ¿Dónde están los obstáculos
para que la clase media o los jóvenes obtengan una vivienda? Primero, primero las remuneraciones de las familias, ¿ya? Porque en Chile las remuneraciones son muy bajas. ¿Por qué si en una familia joven, habiendo dos integrantes, los dos trabajan, por qué esa familia no puede ahorrar? Porque sus remuneraciones son normalmente muy bajas. Entonces tienes ahí un primer problema. Unido a eso tienes un problema que te he mencionado, que es el valor del suelo. Hoy día comprar terreno para construir viviendas de poco valor o viviendas sociales en las tramas urbanas es muy difícil. Y lo tercero es el altísimo nivel de exigencia del mercado financiero. Por eso herramientas como que fueron creadas durante el gobierno del presidente Boric, como el FOGAES o como el subsidio a la tasa, son cuando tú escuchas a la Cámara o escuchas a la inmobiliaria, en general te dicen, oye, sigamos con el subsidio a la tasa. Porque lo que hacen es tratar de facilitar el acceso al mercado financiero. Y fíjate que ese acceso no solo es complicado para las familias, para las propias empresas constructoras. El acceso al mercado financiero, es decir, al financiamiento para las boletas bancarias de garantía, para el desarrollo del proyecto, también había sido muy complicado. Entonces, yo espero que las herramientas sigan funcionando, porque venían funcionando bastante bien, pero por sobre todo espero que entremos al tema de fondo. Remuneraciones muy bajas y valor del suelo, especulación en el mercado del suelo. Yo te diría que esas son las dos razones, es porque el acceso a la vivienda para las familias jóvenes y para las familias de clase media se dificulta tanto. Ya pues, te agradezco mucho, Marilu, todas estas opiniones muy valiosas y obviamente creo que los vecinos te lo van a agradecer desde la perspectiva de la experiencia y de la proyección de lo que tienen que hacer con su trabajo en adquirir una vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oki, que estés muy bien y te vayas súper en tu podcast. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hola amigos de Walpen, ahora comentaremos sobre los hechos destacados que nos han impactado. La conectividad y la infraestructura histórica. El hito noticioso del mes es que Walpen inauguró su primera planta de revisión técnica. Está proyectada para atender a unos 50.000 vehículos al año y a lo que promete aliviar las enormes filas y los viajes que los vecinos deben hacer a las comunas aledañas. ¿Creen ustedes que eso va a resolver el problema de los tacos o el problema va por otro lado? Esperamos su respuesta. El segundo hito es el tema de la seguridad y los operativos policiales. La agenda de seguridad ha estado sumamente activa este mes con un tema que siempre genera debate inmediato. El plan de prevención activa, un fuerte operativo de carabineros de la Cuarta Comisaría, terminó hace pocos días con 15 detenidos en distintas poblaciones por delitos como tráfico, amenaza y órdenes vigentes. Esta noticia la consigna La Tribuna. Y en el canal 9 nos informan sobre el golpe al tráfico. La PDI incautó más de 3.500 dosis de droga, valorada en unos 3,5 millones en un operativo focalizado. Lo llamativo es que la investigación partió gracias a denuncias anónimas de los mismos vecinos mediante el programa Denuncia Segura. Y la pregunta para nuestros auditores: ¿han utilizado los canales de denuncia anónima o todavía hay temor en la población? Esa es como la pregunta recurrente. El tercer hito es el tema de la salud, el invierno y las redes sociales. Dos noticias claves que tocan el bolsillo y el bienestar familiar en este crudo invierno de junio. El hito 1 en la salud es que el Cefal Caguano Sur, ubicado en Walpen, acaba de lograr su acreditación oficial ante la Superintendencia de Salud. Esto ocurre justo en medio de las gestiones para su futura reposición de infraestructura, según lo consigna la página web de la Municipalidad de Walpen. Y también el plan invierno, con las bajas temperaturas en las últimas semanas, el municipio habilitó su albergue municipal 24/7 para personas en situación de calle, entregando alimentación, hospedaje y abrigo.
Y la pregunta para nuestros amigos sería, ¿cómo evalúan la atención en el CEFAM Talcahuano Sur? ¿Qué le falta a la salud de Hualpén para que ésta sea digna? Y si ven a alguien pasando frío en la calle, ¿sabemos dónde reportarlo? Ese es un tema muy importante. El punto 4, estamos hablando de la gestión comunal y el renacer de Unquilla. ¿Qué está haciendo nuestros equipos municipales? Lo que subimos la semana era la fiscalización y el viaje a Coquimbo. La semana pasada, aparte de nuestros concejales de Hualpén, participaron en el Congreso Nacional de Concejales en Coquimbo. Fueron a capacitarse en temas de seguridad, salud y gestión de proyectos para la comuna. También la gran noticia de la semana fue el milagro de Huachipato sobre el tema del acero verde. Una tremenda noticia para la provincia. Tras meses de angustia por el cierre de la empresa Aceros ASA concretó la compra de la siderúrgica ACA en una operación millonaria. El plan es reconvertir la histórica planta en un centro de producción de acero verde mediante el reciclaje chatarra y la instalación de hornos eléctricos. Esto no solo salva a miles de puestos de trabajo directos e indirectos de los vecinos, de los cuales Hualpén participa, sino que nos mete de lleno en el futuro sustentable. Ahí la pregunta, ¿tienen familiares o conocidos cuyos empleos se pueden recuperar con la compra de Huachipato Corazón? ¿Qué opinan de la histórica usina productora Acero Verde? Eso nos pone de lleno en el tema de la sustentabilidad. Y el tema de la capacitación de la autoridad de Coquimbo, ¿qué le pedirían a nuestros concejales que nos informaran de lo que hicieron y aprendieron en este viaje? Y por último, estamos hablando de la solidaridad internacional, el dolor de nuestros vecinos, la tragedia en Venezuela. Todo nuestro apoyo y la fuerza para la gran comunidad venezolana residente en Hualpén. El catastrófico terremoto, doblete en magnitudes 7.2 y 7.5, que sacudió a Venezuela hace solo unos días, ha dejado muchos fallecidos y desaparecidos. El impacto emocional en la comuna es inmenso, con cientos de vecinos intentando comunicarse desesperadamente con sus familias en la zona del desastre. El gobierno de Chile ya envió equipos de rescate especializados. La pregunta a nuestros vecinos venezolanos de Hualpén, ¿cómo están sus familias? ¿Qué información tiene? ¿Han logrado comunicarse tras el sismo? ¿Y en qué Hualpén puede ayudar? Contáctanos. Y no podemos dejar en esta semana la fiebre mundialista y las sorpresas del fútbol. El mundial es un temazo, pero hay el batacazo de la Copa del Mundo, por lo menos hasta ahora. La locura total en el mundial de fútbol. Estamos viendo un torneo histórico lleno de sorpresas que rompe cualquier lógica en las apuestas deportivas. El hecho más icónico de los últimos días fue el histórico triunfo de Ecuador sobre la poderosa selección de Alemania, demostrando que el fútbol actual acortó la distancia y cualquiera le gana a cualquiera. Para la audiencia, ¿quiénes vieron el partido Ecuador contra Alemania en este mundial? ¿Es el de la sorpresa? ¿Y quién es su candidato más firme para quedarse con la Copa? Yo, en lo particular, no me puedo decir entre Brasil y Argentina. Por ahí creo que va a estar el campeón. Finalmente quiero comentarles que se reunieron en Hualpén las fuerzas políticas de centro izquierda y concordaron realizar un par de jornadas a la cual están todos invitados. La primera jornada es sobre la ley laboral y su impacto en los trabajadores, la que se realizará en el Salón de la Capilla Católica en la población del Triángulo, Praga 2868, el próximo martes 30 de junio a las 19 horas, con la expositora Alejandra Vázquez, que es una profesional del área. Y el segundo acuerdo es que una charla sobre conocimiento e impacto de la reforma tributaria y del proyecto de reconstrucción del gobierno para el martes siguiente, el martes 7 de junio, por el experto en el tema, el señor Héctor Torres, lugar a confirmar. Así que con eso estamos atentos a sus comentarios y preguntas. Un saludo.